¿Cómo están, queridos amigos? Continuamos el día de hoy con nuestro estudio del libro de Hebreos. Para los que recién se unen a nuestra comunidad, a nuestro estudio, pues queremos avisarles que estamos estudiando este maravilloso libro escrito por el apóstol Pablo, que tiene mensajes muy interesantes para nuestro tiempo. Y justamente el título de esta lección número 2 dice: el mensaje del libro de Hebreos. Vamos a ver qué es lo que Pablo quería transmitir a su iglesia y cómo este mensaje también se aplica para nosotros el día de hoy. Así que te damos la bienvenida y juntos vamos a estudiar este maravilloso libro. Vamos rápidamente al versículo central del estudio de esta semana, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 8, el versículo 1, y dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En esta lección vamos a ver el mensaje que Pablo dio a su iglesia. Y vamos a ver tres mensajes principales: Jesús como nuestro Rey, Jesús como nuestro defensor y Jesús como nuestro mediador. Vamos rápidamente a la primera parte de esta lección, pero antes no podemos dejar de orar antes de estudiar la palabra de Dios. Ora conmigo. Querido Padre, eterno Dios, te damos gracias, Señor, por acompañarnos y dejarnos estudiar tu palabra libremente. Invitamos al Espíritu Santo, que Él sea el maestro por excelencia, para juntos como alumnos aprender más acerca de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la primera parte, que es Jesús como nuestro Rey. Mis queridos amigos y hermanos, sabemos que la Biblia menciona que desde el principio Jesús era el gobernador del cosmos, el gobernador del universo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le entregó el privilegio, la potestad de poder administrar todo lo que Dios había creado a través de Jesús. Le entregó el privilegio de administrar, de ser mayordomo de toda la creación. Pero el hombre, con la desobediencia, entregó ese privilegio, pasó ese privilegio al diablo, la cual, al desobedecer a Dios, era siervo del diablo. Pero Cristo vino a morir en la cruz, y por ende, con su muerte, recuperó la autoridad de gobernar sobre aquellos que le aceptan a Él como su único Salvador. Recordemos que el diablo, aunque se cree dueño de este mundo, ya no es más dueño de este mundo, porque Cristo recuperó esa potestad. Y vamos a comprobarlo con la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2, los versículos 13 y 15. El libro de Colosenses, el capítulo 2, los versículos 13 y 15, dice allí en la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Cristo venció al enemigo y recuperó la potestad de gobernar. Y saben, Hebreos confirma esto, que Jesús es el Rey, que Cristo es el gobernador. Si vamos al libro de Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 8, si no me equivoco, el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 8, dice así, hablando del Hijo como superior a todo y como Rey, dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Hebreos, el libro de Hebreos confirma que Cristo es el gobernador, es el Rey del universo. Ahora, con Cristo, mis queridos amigos, se cumplen todas las promesas que se le hicieron
a David en el Antiguo Testamento o en el pasado. Porque Cristo viene del linaje de David. La profecía decía que Cristo o el Mesías vendría del linaje de David. Y cuando vamos y leemos la genealogía de Jesús, justamente se cumplió esa profecía en Jesús, porque a David se le había prometido. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro de 2 de Samuel, vamos a ir juntos allí, el capítulo 7, el versículo 16, nos damos cuenta que a David se le había prometido un reino eterno. Dice ahí el versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿En quién se cumplió esa profecía o esa promesa? Se cumplió en Jesús. Es por eso, cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, en su ministerio aquí en esta tierra, cuando un ciego o un enfermo, un paralítico, escuchaba de Jesús, ¿cómo gritaba? ¿Qué decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le es hijo de David? Porque Cristo venía del linaje de David, como la profecía lo había prometido. Aún más interesante, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, el versículo 5, se le llama a Jesús como el león de la tribu de Judá. Leamos juntos capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 5, dice así. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. En Jesús se cumplen todas las promesas que Dios le había hecho a David acerca del Mesías. Ese Mesías que vendría a rescatarnos, ese Mesías que vendría a salvarnos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos así confirma que en Jesús se cumplieron todas las promesas. Mi querido amigo, no olvides nunca que tú eres siervo, que tu Rey es el Señor de Señores, Cristo Jesús. Tú perteneces a un gobierno mucho más grande que este gobierno o un gobierno terrenal. Jesús es nuestro Rey y eso nos da fuerza para continuar aún en el dolor, en las pruebas. Tenemos un Rey supremo que todo lo ve, un Rey justo, un Rey misericordioso, un Rey que nos ama. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte de esta lección, que Jesús no solamente es nuestro Rey. El segundo mensaje que Pablo transmite a su iglesia es que Jesús es nuestro defensor. Como seres humanos indefensos, tenemos a un defensor todopoderoso. Cuando vamos a la Biblia y leemos el Antiguo Testamento y recordamos cómo Israel quería un rey que los defienda, que sea su juez y que sea líder en la guerra, pues todo eso se cumple en Jesús. Jesús es nuestro guía, nuestro líder en medio de la batalla o guerra espiritual que tenemos todos los días. Y vamos a ver cómo es que en Jesús podemos vencer. Cuando vamos al libro de Hebreos, el capítulo 2, los versículos 14 y 15, qué tremendo mensaje encontramos en estos versículos. Hebreos capítulo 2, 14, 15. Dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Cristo tenemos nuestro defensor contra el enemigo. Jesús es nuestro defensor, nuestro guía, nuestro Rey en esta lucha, en esta batalla contra el diablo. No luchamos solos, no estamos solos. Cristo nos acompaña en nuestro día a día. Ahora, Cristo en la cruz se enfrentó en un combate campal con el diablo y Cristo venció. Cristo ganó la batalla.
Tenemos un Cristo triunfante, un Cristo victorioso, un Cristo que nos libertó de la esclavitud del pecado para llegar a ser sus súbditos, sus servidores. Es por eso que David es un tipo de Cristo, porque cuando tú ves la historia de David luchó con Goliat, ganó a Goliat y rescató a sus hermanos de la servidumbre. Igual Cristo venció al enemigo y nos rescató de la esclavitud del pecado. Es por eso que podemos afirmar y decir que David era un tipo, era una figura de Cristo, porque nuestro Dios también es un Dios guerrero, es un Dios poderoso. Y cuando leemos el libro de Isaías, ahí el mismo Dios se toma características de un guerrero. Isaías capítulo 42, el versículo 13, dice la palabra de Dios: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Hombre de guerra es nuestro amado Jesús, es nuestro defensor. Aquí Cristo se describe como un poderoso guerrero, que está dispuesto a luchar por nuestra salvación. Ahora, ¿por qué guerra? ¿Por qué guerrero? ¿Por qué batalla? ¿Por qué conflicto? Porque, mis amados amigos y hermanos, todos, aunque no querramos o no, estamos sumergidos en un conflicto, en una batalla campal entre el bien y el mal. Todos los días tomamos decisiones que bien nos dirigen para la vida eterna o la perdición eterna. Porque estamos en guerra, estamos en lucha. Es por eso que tenemos que prepararnos como soldados de Cristo. Si vamos al libro de Efesios, el capítulo 6, nos damos cuenta claramente que ahí Pablo también nos dice que estamos en guerra, ¿no? Y el versículo 12 afirma algo interesante: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra qué tenemos lucha? ¿Contra carne y sangre? No. Tenemos lucha contra seres espirituales. Yo te pregunto, ¿cómo tú puedes luchar con un ser espiritual siendo tú carnal, de carne y hueso? ¿Cómo tú puedes luchar con un ser que tú no puedes ver? Es imposible, te va a ganar. Porque Él te ve, pero tú no lo puedes ver. Entonces, para que tú puedas luchar, tienes que convertirte, tienes que usar tus herramientas o armaduras espirituales. Y Dios nos dejó en su palabra qué armadura tenemos que ponernos, ¿no? Según Efesios, estamos inmersos en una batalla entre el bien y el mal. Y Dios es nuestro defensor. Pablo en el libro de Hebreos nos muestra, le dice a su iglesia: Dios, Cristo, es nuestro defensor. Él va delante de nosotros en esta lucha. Tú y yo somos parte del ejército de Dios. Es por eso que Dios nos pide que nos pongamos la armadura, su armadura. Él nos dejó esa armadura, Él hizo esa armadura porque Él sabe que con la armadura podemos soportar los embates, los ataques del enemigo. Pero muchos de los cristianos ahora andan sin su armadura y piensan así estar firmes en el día final. No, mi amigo, no podemos estar firmes sin vestirnos, sin ponernos la armadura de Dios. Porque el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. La recomendación de Dios es que tú y yo nos pongamos la armadura. Toda aquella persona que desea pertenecer al ejército de Dios debe portar esta armadura. Sí, Cristo es nuestro defensor, es nuestro comandante, nuestro guía, nuestro capitán, pero tú y yo tenemos que ponernos su armadura para poder estar firmes en el día malo. En esta lucha no estamos solos, no estamos solos. Cristo va delante de nosotros, Él está al frente de batalla.
Ahora, más de uno tal vez se pregunta, pastor, hermano, pero ¿qué significa ponerse la armadura de Dios? Y te voy a invitar que leas tú el capítulo 6, a partir del versículo 10 hasta el 18. Ahí te da las pautas claramente y podemos resumirlo y responder la pregunta de la siguiente manera. Ponerse la armadura de Dios significa leer y meditar en la palabra todos los días, orar y tener una comunión con Dios a través de la oración y ser testigos de Jesús, hablar a otros del amor de Dios, compartir este mensaje con otras personas. Eso significa, en palabras sencillas, ponerse la armadura de Dios. Con esto vamos a pasar a la parte 3 de esta lección, que es Jesús como nuestro mediador. También es este uno de los mensajes que Pablo quería transmitir a su iglesia. Iglesia, Jesús es nuestro mediador. Pero más de uno se pregunta, hermano, ¿pero qué significa o quién es un mediador? Es un mediador, es un representante. Y vamos a ver cómo es que Jesús es nuestro representante. ¿Recuerdas tú que en el Antiguo Testamento todas las promesas que se hicieron para el pueblo de Israel eran maravillosas? Y Dios llamaba a Israel su primogénito, su hijo, su amado, ¿no? Cuando vemos en el Éxodo, Dios le dice al faraón, no dejaste ir a mi primogénito para que me sirva. ¿A quién se refería? Al pueblo de Israel como a su hijo. Luego todas las promesas se pasaron al rey davídico o a los reyes que venían del linaje de David. Sin embargo, mis queridos amigos, todos los reyes del Antiguo Testamento que venían del linaje de David fueron reyes infieles, no fueron fieles a Dios. Todos los representantes, todos los mediadores, vamos a decirlo así, que el pueblo tuvo en el pasado, no fueron fieles a Dios. Se equivocaron, se rebelaron contra Dios, desgraciadamente, ¿no? Pero aquí va una buena noticia. Este rey que se había prometido al rey David, de su linaje, es Jesús. Este rey sí fue fiel a la comisión que su padre le había enviado, ¿no? Este rey, hijo de David, sí vino y cumplió todas las condiciones que Dios le había mandado a hacer en esta tierra. Él cumplió perfectamente, no como los reyes del pasado, sino que él fue fiel a su cometido. Y ahora ese mismo Jesús que fue fiel es nuestro representante, es nuestro mediador. Es el mensaje que Pablo quería que su iglesia entienda, que Jesús ahora es su mediador. Ya no es un mero hombre, un mero ser humano como en el pasado, como un rey que falló, otro rey que falló, una persona falible. Ahora su representante, el representante de la iglesia de Pablo y por ende nuestro representante, nuestro mediador es Cristo Jesús, es el Hijo de Dios. Y todas las promesas que se le hizo al pueblo en el pasado también vienen a nosotros a través de Jesús, porque Jesús es el canal de las bendiciones de Dios para nosotros. Hoy en día, mis queridos amigos, tenemos un mediador perfecto, un mediador que fue fiel a su Padre. Y es Cristo Jesús, es nuestro mediador. Y ahora, ¿sabes qué? Jesús también es un mediador de un mejor pacto, Aquí entramos a un tema bien amplio que es el pacto. Y el pacto pues no es más que el compromiso de Dios por salvar a la humanidad, ¿no? Es un pacto que Dios hace, un pacto de amor entre dos partes, un pacto de gracia por salvarte a ti y por salvarme a mí. ¿Por qué Jesús es un mediador de un mejor pacto? Según lo que leímos en el libro de Hebreos, todo el sistema de ceremonias del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir, de lo que se cumpliría en Jesús.
Es por eso que Jesús es nuestro mediador de un mejor pacto. Porque todo lo que en el pasado se hacía, por ejemplo, yo sé que tú debes saber el tema de los sacrificios, de la sangre del cordero, ¿no? Y te voy a poner el ejemplo. En el antiguo pacto, para que el hombre pueda alcanzar el perdón, uno tenía que sacrificar un cordero. Y a través de ese cordero, por la fe, uno era perdonado. El sacerdote era un simple ser humano pecador como nosotros. Eso era en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, las promesas son mejores. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro mediador, es nuestro sacerdote y es nuestro sacrificio. Es por eso que el libro de Juan dice, ¿no? El día siguiente, Juan 1:29, el día siguiente Juan vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en el nuevo pacto las promesas son mejores. El Cordero es el mismo Cristo Jesús, quien nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Como dice Hebreos 8:5, todo era figura y sombra de lo que había de venir. Y en este nuevo pacto hay una promesa muy interesante para ti y para mí. Está en el libro de Hebreos, el capítulo 8, el versículo. Por lo cual, este es el pacto, versículo 10, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es la promesa que se hace en este nuevo pacto, que Dios quiere darnos un nuevo corazón, quiere escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, en este nuevo pacto, Jesús como nuestro sacerdote es aquella persona que no solamente explica la ley, sino que también implanta la ley en nuestros corazones. Este sacerdote ofrece un sacrificio y nos brinda su perdón. Este sacerdote puede transformar nuestro corazón. Este sacerdote realmente nos crea de nuevo. Y este sacerdote Jesús nos bendijo de la manera más extraordinaria, abriendo las puertas del cielo, donde tú y yo podemos entrar por la fe y la oración al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro en nuestro Padre. En conclusión, podemos decir que nuestra máxima esperanza se encuentra solamente en Cristo Jesús y en lo que Él hizo. No hay otro mediador en esta tierra. La gente a veces inventa mediadores o mediadoras, pero no hay otro mediador debajo del cielo por la cual podamos alcanzar salvación. Solamente Cristo Jesús. Bien, mis queridos amigos, hoy aprendimos el mensaje de Hebreos. Jesús como nuestro Rey, Jesús como nuestro defensor y punto número 3, Jesús como nuestro mediador. Tal vez este mensaje llega para alguien que está esclavizado en el pecado y no puede salir. Recuerda, mi amigo, que tienes un rey, que tú eres un siervo de un rey, que tu Padre es el Rey de reyes, Señor de señores. Recuerda que Jesús vino a libertarte de la esclavitud del pecado. No hay poder en esta tierra que Dios no pueda quebrantar. Pero debes permitir o debes aceptar este pacto de gracia, este pacto de amor de Dios. Jesús es el único que puede sacar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne y escribir sus leyes en tu mente y en tu corazón. Solamente eso va a suceder cuando tú decides entrar en este pacto de amor con el Señor. Es por eso que el día de hoy te invito a que tú abras tu corazón y aceptes a Cristo Jesús como tu Rey, como tu defensor y como tu mediador ante el trono de Dios. Que el Señor te bendiga.